Buen día, amigos del canal. Tenemos un nuevo trabajito. En este caso tenemos un Gol diésel. Vamos a sacar este motor que está hecho pedazos y le vamos a adaptar el motor de un Gazelle 1.6, un AP. Así que bueno, vamos empezando. Este es el auto del amigo Nano de Villa Elisa, que lo di en un video, creo que le había mandado un saludito. Así que vamos a empezar con el desarme de este motorcito. Desarme no, le vamos a sacar el motor y le vamos a poner el AP. Nada de estar desarmando el motor, sale enterito y se coloca el otro. Así que ya estamos arrancando. Bueno, nos íbamos a disponer a sacar los tacos, pero mirá, digamos que nos vamos a ahorrar de sacar el taco. Sí, está un poquito flojo. Tenía razón el loco cuando decía que ponía en cambio, cuando lo arrancaba en cambio y le tocaba el capot. Y es cierto, le tocaba el capot, mirá. Mirá lo que... ¿Qué no va a querer cambiar? Ay, Nano, qué pijotero que sos, querido. Y pusimos el motor, amigos. Acá tenemos colocado. Ya lo hicimos arrancar todo. Tenemos un problemita. Yo quiero entregar el motor andando perfectamente. Y por una de las bocas del carburador, por supuesto, me está alargando la nafta hacia arriba. Problema de válvula seguro. Así que bueno, colocado, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? ¿O qué es lo que tuvo que hacer Lautaro? Porque a este lo hizo todo Lautaro. Yo ayudé en algunas cosas nada más. Fíjense que las mangueras coinciden todas. El arranque pusiste el del diésel, Lau, ¿no? El arranque le puso el del diésel. Por lo tanto, cuando le puso el arranque del diésel, tuvo que cambiar y poner la pata del motor del diésel también, del 1.6 diésel. Al ser un poquito más grande, lo que es el arranque lleva este soporte. Por si alguien lo va a hacer esta modificación, recuerde que le puso el arranque del diésel y el soporte, estando frente al motor, el que va, ¿no es cierto?, sobre el motor de arranque, el soporte del diésel. Después no se modificó nada. Tenemos lo que es el carburador de él. Le íbamos a poner uno de una boca, pero no nos anduvo, así que vamos a dejarlo a ese, por lo menos por ahora. Y bueno, lo que es las mangueras, fíjense que las mangueras quiebran un poquito, pero bueno, falta ajustarlo un poquito más. Y las mangueras va todo lo mismo. El cable de embrague va lo mismo porque quedó con la misma caja. Si bien teníamos la caja acá, no quisimos entrar con modificaciones y se lo pusimos, le dejamos la caja que es la de él. Distribuidor, lo que son caños de agua, todo calza perfecto. Así que, no sé, no hay mucho más para mostrarle. Acá se le hizo un soportecito que vamos a tener que asegurarlo un poquito más, porque esto puede llegar a moverse. Si bien está bien firme y es simplemente para que mueva el acelerador, digamos, por ahí tenemos que, lo vamos a probar, y si no le haremos algún soportecito más como para que quede más firme por las dudas. Ya les digo. Después el escape era todo lo mismo también, Lau. No, el escape le cambiamos el múltiple, le pusimos el del diésel. El múltiple le cambió y le puso el del diésel por la boca que tenía, por la salida de la brida. Y nada más, quedamos por ahí nada más con esto y bueno, no hay mucho más para mostrar, simplemente que se tiene que animar. Fíjense, esta era la adaptación que tenemos, que tenemos, y tenemos que conseguir el carburador de una boca, ¿sí? Pero como este carburador anda, le vamos a dejar ese carburador. Bueno, amigos,
simplemente voy a tener que sacar lo que es la tapa y quiero ver, ya les digo, si se jodió una válvula porque estuvo mucho tiempo parado este motor, todo eso. Por ahí la condensación del agua hizo que se oxide, que pase algo por el estilo. Cuando yo compré este motor anduvo perfecto. Creo que hay un video cuando lo pusimos en marcha y estaba todo bien. Y ahora no está sucediendo esto. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Otra cosita que les voy a dar para que ustedes sepan, la puesta a punto de este motor. Fíjense, ahí tiene el puntito, este puntito acá. Ese puntito tiene que ir acá en la punta de la leva, ¿sí? Este puntito tiene que ir acá en la punta de la leva, de la tapa de cilindro, perdón, en la punta de la tapa de cilindro. Y el cigüeñal sacan la bujía y lo suben al punto máximo superior. Es muy fácil ponerlo a punto. Así que bueno, fue el último tip que le pude dar o que les puedo dar. Bueno amigos, me voy a poner a trabajar y voy a sacar la tapa de cilindro a ver si para esta tarde ya tenemos puesto todo esto. Chau, chau.